La muerte de Risitas ha sido un duro golpe para todos los que hemos disfrutado de sus historias a lo largo de los años, y que no hace más que confirmar el precario estado en el que últimamente se encontraba. Un ícono instantáneo que traspasó las fronteras de la televisión autonómica andaluza para años después convertirse en un meme internacional. Lejos quedaron los chistes, así como lejos quedó su inigualable carcajada y su complicidad con Jesús Quintero y con todo aquel que éste le ponía por delante. No estaría de más destacar a su cuñado Erpeito y a Pepe Perejil, que fue un cantao y tabernero sevillano que incentivó su primera aparición televisiva. Ahora, donde quiera que estén, estos tres grandes amigos se han vuelto a reunir. ¿Pero quién fue realmente Risitas? ¿Qué legado nos deja? Toma asiento y relájate, porque esto no ha hecho más que empezar. El Risitas ha sido uno de los humoristas más icónicos y recurrentes que han salido de las filas de Quintero, si no el que más, y motivos no le faltaban, la verdad, porque desde su primera aparición en el año 2000 se ganó la simpatía de los televidentes y cuyos chistes y anécdotas eran el tema de conversación al día siguiente en la hora del bocadillo. Un fenómeno social antes de que concibiéramos Internet como lo conocemos hoy. En sus albores podríamos decir, pero de esto hablaré más adelante comparándolo con otro personaje, que a mediados de los años 90 se convirtió en el primer meme de España. Joder, qué directo chiquito, como para decirlo ahora que no. Pero empecemos desde el principio. La mayor parte de la biografía del Risitas la encontramos a lo largo y ancho de su anecdotario, ya que no hay ninguna biografía oficial, ni en internet podemos encontrar mucha más información al respecto. Fiel devoto de la Virgen del Rocío y bético hasta la médula, Juan Joya Borja nació en Sevilla un 5 de abril de 1956 y se crió en el humilde barrio sevillano de la Candelaria, aunque en su madurez se trasladó al también barrio sevillano del Polígono de San Pablo. Aunque se jacta de no haber dado un palo al agua, podemos destacar algunos trabajos extraídos de sus historias. He trabajado, ya te lo dije, seis días y uno que me di de baja. Estuve en un bautizo, Jesús, eso fue en el cerro. Y yo estaba allí en el bautizo, en el cerro, haciendo las tortillitas, preparando el bautizo allí en la azotea, mientras que iban a la iglesia a bautizar a la niña. Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pedía el día de descanso ya. Señorita, necesito 4 chavales jóvenes para descargar un trailer de botellas de aceite. Era el saco del cemento. Jesús. En la playa. Fregaba más que un loco, pincel de cocina. Vamos a fregar todo lo que hay aquí, ¿eh? Hasta las 2 de la noche. Y me dio el cocinero 20 paelleras. Cosa perdía. Coge una cuerda, las amarra y te vas a ahorrar a la playa. Y las echa en el agua. Y con el azahar del agua se limpian las paelleras. Las dejé amarrar y me acuesto Jesús. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Voy a la playa, había subido la marea. ¡A mí ya no me cogí más! A finales de los años 90 la atropelló un Renault Clio y le partió el hueso Miliki. ¿Cómo están ustedes? De donde sacó 10 millones de pesetas. Se podría decir que hasta entonces la vida no le había dado muchas alegrías, pero su suerte estaba a punto de cambiar. Un día del año 2000, Juan Joya Borja entró en un plató de Canal Sur como el que entraba en la puerta humeante del plató de Lluvia de Estrellas, para convertirse, contando chistes en directo, en el Risitas. De cara a los telespectadores, su transformación fue permanente. Un ascenso meteórico del cual Jesús Quintero nos contaba así. Comprendí inmediatamente que me encontraba no solo ante un fenómeno de la naturaleza, sino también ante uno de los más grandes fenómenos mediáticos de los últimos años. Tras su éxito, empezó a acompañarlo Antonio Rivero, su inseparable cuñado, Erpeito, que además de contar chistes, cantaba. Quiero saber, señor, quiero saber, niño, me voy a arrepentir. Su salto al cine fue en 2005, de la mano de Santiago Segura en Torrente 3. Aquí se quejaba que estuvo 12 días trabajando de 6 de la mañana a 9 de la noche con solo un bocadillo. Juró que nunca más repetiría la experiencia. Posteriormente, en la parrilla televisiva de 2008, colaboró junto a Paz Padilla en su programa Paz en la Tierra.
¿Recordáis que antes os mencioné a Chiquito? ¿Cómo? En 1994 aterrizó en la televisión un fenómeno sin precedentes. Un héroe que nadie había pedido, pero que todo el mundo necesitaba. Con su carisma arrollador, su vocabulario marciano y unos pasos de baile que harían temblar al propio Michael Jackson, reinventó el concepto de humorista que hasta entonces habíamos conocido. Y es normal, lo bueno destaca y se impone sobre los cánones establecidos hasta entonces. Y me preguntaréis, pero abuelo, ¿qué tienen que ver Chiquito y Risitas aparte de que los dos contaban chistes? El término meme se acuñó en 1976 y lo podemos definir como un rasgo cultural o de conducta que se transmite por imitación de persona a persona o de generación en generación. Y yo no sé ustedes, pero en los 90 podías escuchar decir hasta tu abuela. Y si te pensabas que eso era todo, mira lo que te dice Van Damme. ¡No! Esperad, que aún queda la pieza más importante para apoyar mi teoría. Esa pieza arqueológica que convenientemente se popularizó también a mediados de los años 90 tras la resaca de los Toys, y que remodelaron a imagen y semejanza del propio Chiquito bajo el nombre de Chiquitazo. ¿Cómo? Si es que solo hace falta adaptarlo un poco por aquí, un poco por allá. Ahí tenéis. A Juan le quedaban todavía varios años por delante antes de viralizarse, pero llegó 2014 y el mundo conoció a Risitas. Ya se pudo hacer, ya entró en trance, ¿te das cuenta? Cómo un meme puede dar lugar a diferentes interpretaciones viene implícito en su definición, rasgo cultural e imitación, como esas viñetas con el bocadillo vacío que te animan a rellenarlo a tu gusto, en algunos casos optando a premio a la frase más ingeniosa. Es algo que siempre ha funcionado, si no, no hablaríamos hoy en día de memes de internet. En el caso de Risitas, nos debemos remontar hasta marzo de 2014 para encontrar la que probablemente sea la primera adaptación de su famosa anécdota de las paelleras. Os dejo el vídeo original aquí arriba. En esta nueva versión, subtitulada en árabe, la historia original era sustituida por otra, en la cual el Risitas hacía pasar por un experto que hablaba sobre el mandato del presidente de Egipto. Este vídeo se viralizó e internet se rindió a sus pies, rebautizándolo a imagen y semejanza de un fonetismo, utilizándolo como moneda de cambio para transmitir emociones y contar las historias más alocadas, haciéndolo pasar desde el hijo del primer ministro francés hasta ingeniero de Apple, llegando a utilizarse como propaganda política relacionada con el Frente Nacional francés. Tal fue la fama que ganó el Risitas, que acabó realizando, ya en carne y hueso, pero igualmente subtitulado, anuncios tan rocambolescos como este de pizzas finlandesas. Pero esos tiempos pasaron a mejor vida. Bueno, como íbamos. Hablando de nuevo de su repercusión en Francia, me gustaría poneros en situación. Tan querido era Risitas en el país vecino que cuando se enteraron de su estado, hicieron una colecta en la que recaudaron casi 14.000 euros. Pero para entonces su salud era ya extremadamente inestable. A la trágica amputación de una pierna y una diabetes que le impedía que le cicatrizara correctamente la herida, debemos sumarle una situación de extrema pobreza, la cual le llevó a vivir socorrido en el sevillano Hospital de la Caridad, hasta que el pasado miércoles 18 de abril, después de sufrir unas complicaciones en su ya delicado estado, terminó falleciendo en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. No quiero entrar en muchos detalles en este aspecto, porque para eso ya se habrán encargado otros medios. Solo comentar que personalmente la noticia me ha afectado bastante, primero porque desde siempre, desde el principio, he sido fan del Risitas, y por otro lado porque ya llevaba un tiempo preparando este vídeo y para nada me esperaba subirlo en estas circunstancias. Y es que además estoy viendo que se me alarga el vídeo y se me quedan 1000 cosas en el tintero. Me hubiera gustado hablar de sus ansiados dientes que le han dado más pena que gloria, los veranos en Punta Umbría, el pueblo francés Issou, que está literalmente hasta los cojones que se le relacione con el meme, y después está esta palabra que yo de verdad, por más que lo intento, yo no sé esto cómo se pronuncia. Si ustedes lo sabéis, dejadme aquí un comentario a ver si me entero. Recuerdo en mis tiempos cuando mandábamos pegatinas de risito en el Messenger. Qué tiempos aquellos. Me gustaría dejaros una reflexión. De todos he sabido que a Risitas no le gustaba airear su bolsillo. No es ninguna novedad, es de hecho la comidilla del 90% de sus apariciones con Quintero. Pero echando la vista atrás
Y mirando con retrospectiva su trayectoria, ¿creéis que se aprovechó de la situación que le brindaron o que se aprovecharon de él? Has comido por mí, sinvergüenza. Entra en un banco, me va a robar a mí. Aquí podríamos hablar de los mal llamados freaks, que llevan abundando las televisiones desde hace décadas y a mi entender no son más que personas inocentes buscando su minuto de gloria y posteriormente exprimidos al mejor postor. En el caso de Risita podemos ver que Juan, para bien o para mal, abrazó a su personaje hasta las últimas consecuencias, llegando un momento en que esa fina línea entre persona y personaje era indistinguible. Y teniendo esto en cuenta, no diría que se aprovecharon de él, aunque sí hubiera personas que o bien no supieron ver esa línea, o si la vieron les dio directamente igual. En algunos casos por ignorancia, en otros por un afán de likes. Y bueno, ¿qué os voy a contar? Todo esto es en definitiva un reflejo de la sociedad en la que vivimos, en la que anteponemos nuestro ego y nuestro bienestar a costa de la vida ajena, en muchos casos llegando a hurgar en sus miserias. Ese cotilleo llevados en muchos casos al límite, porque que no os engañen, hoy en día se habla mucho de salseo, y su definición no es otra que la acción de entrometerse en todo, un cotilleo, un chisme, una intromisión en la vida de los demás. Es decir, la misma mierda de la telebasura con un término acuñado para las nuevas generaciones. Que no se note mucho. Por mi parte, me despido con un regusto amargo, ya que como os comentaba antes, este vídeo estaba concebido y prácticamente terminado